y a pensar en qué título ponerle a una nota, a un tema, a un hecho social que sucedió en nuestro país hace 50 años atrás, seguramente hayan muchísimos. A la hora de analizar el mío propio, yo creo que el Uruguay cambió en el año 1973. Creo que lo que vino después de ese año hizo un cambio, una bisagra en la historia cultural, social del país, histórica del país, que no comienza un 27 de junio, que es la fecha de hoy, hace 50 años atrás. Esta destrucción, porque después hubo un cambio rotundo en todas estas áreas que mencioné, y ya no fuimos los mismos que hasta antes de 1973. Cuando uno comienza a pensar en los hechos que sucedieron, en lo que desencadenó el 27 de junio del año 1973, la disolución del Parlamento, el quiebre constitucional, grave para un país demócrata como éramos en ese momento, uno piensa, bueno, pero esto no inicia acá. Y por ahí me acuerdo de las palabras de un profesor de historia de hace muchos años atrás, recientemente desaparecido, Gerardo Giudice, que decía, muchachos, siempre nos hablaba de muchachos, la Revolución Francesa no comenzó el 5 de mayo de 1789, esto vino desde antes. Para entender cómo la dictadura se impone en nuestro país, tenemos que pensarlo desde antes. Y ese antes puede ser desde el año anterior, pero con temas profundamente arraigados a lo que vino en ese año 1973 en febrero. Un febrero amargo, como el libro de Amílcar Vasconcellos y como el documental de el invitado que tenemos a continuación en línea telefónica. Él es profesor, escritor, investigador. Gastón Goicoechea, buenas noches, gracias y bienvenido a La Gran Noche. Buenas noches, Carlos. La verdad que realmente la introducción que hiciste refleja mucho el espíritu de esta película que hicimos. Es tal cual lo que estamos conmemorando para nunca más, ¿no? Hoy, 50 años después, el evento que el Parlamento Nacional hizo anoche, eso nunca más, no solamente a esa disolución de las cámaras, ¿no? Sino nunca más a todo un proceso histórico que yo te diría, como tú bien dijiste, la Revolución Francesa, ¿no? No se explica de un día para el otro, fue un proceso que llevó, yo te diría, quizás casi 20 años, ¿no? De gradual degradación primero quizás de la economía uruguaya, de nuestra sociedad, y el espíritu de la película también es un poco de la degradación de los propios valores republicanos de nuestra clase política toda, o casi toda, que en realidad representan, hablamos los políticos, ¿no? Pero representan los valores de quienes los votan, o sea, de la sociedad. Y ese febrero amargo, si uno conoce la historia, generalmente no se recuerda, y se prefiere recordar el 27 de junio y no el febrero, porque en febrero el sistema político, y te diría la propia sociedad uruguaya, no estuvo a la altura de defender las instituciones en ese momento. No la juzgo, ¿no? Es un contexto histórico determinado y siempre hay explicaciones, pero en ese momento no estuvimos a la altura. Bueno, en esta semana hubieron muchos eventos en relación a este tema. Yo comentaba al inicio del programa con mis compañeros que los uruguayos solemos ser un poco nostálgicos, sí. Y a lo largo de la semana que está justamente el evento en el cual hacemos referencia, como que nos pasan una cantidad de emociones juntas, ¿no? Pero en este caso, Febrero Amargo, yo quiero destacar el enfoque que le quisimos dar a esta nota que estamos teniendo contigo. No quisimos tener solamente a un profesor de historia o a un actor político de la época protagonista, sino a una persona que ha documentado toda una serie de eventos que desencadenaron en lo que fue el 27 de junio, ¿no? Y la labor de Gastón Goicoechea y su equipo de producción fue llevar adelante el recogimiento de documentos, testimonios, a través de audiovisuales y testimonio mismo de personas que están para contar la historia, y eso es un poco lo importante de este documental Febrero Amargo. ¿Cómo fue el camino de recorrer y recoger todos estos testimonios? Mira, fue un camino, yo no te diría largo, estamos hablando de un proceso que quizás la película en sí, te digo la verdad, nos llevó un año aproximadamente la parte mismo de producir la película. Lo que pasa es que obviamente hay una preproducción
donde lo que nosotros tratamos de hacer con Febrero Amargo, antes digamos, justamente de producirla y de filmarla como un documental, basado, después te explico, en un formato que entendimos que era lo más viable y lo más honesto para el público, fue, bueno, empezar a elegir testimonios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La idea del documental, cuando comenzó este proyecto, que fue un proyecto muy personal inicialmente, ¿no? Yo tenía hasta recuerdos de... Yo no viví la dictadura con cierta conciencia. Yo soy nacido del 77, pero vos fíjate, de alguna manera, los nacidos más o menos por esos años, un poquito más, quizás no vivimos de adultos la dictadura, pero estuvimos en familias que desde un lugar u otro tienen historias y pasaron por la dictadura o sufrieron la dictadura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son relatos directos que uno vive. Pero mirando siempre, digamos, la producción cinematográfica de ficción, sobre todo documentales en Uruguay sobre la dictadura, y en general también en Latinoamérica, yo he notado que también hay como, a ver, como siempre, nunca hay objetividad, yo lo sé, ¿no? Pero siempre hay como un lineamiento determinado hacia una dirección. Nosotros lo que tratamos de hacer es recoger la mayor cantidad de puntos de vista posibles sobre lo que fue la dictadura, sobre lo que fue ese proceso complejo de febrero, pero no solamente entrevistando a personas con diferentes miradas políticas o ideológicas, que obviamente se hace, sino también miradas de diferentes lugares. ¿Qué te quiero decir? Que en Febrero Amargo nosotros decidimos entrevistar gente que de repente fue protagonista política del momento, que estuvo ahí en la primera línea, generalmente políticos, líderes sindicales, ¿no?, etcétera. Incluso hay una novedad, que Febrero Amargo es el primer documental donde entrevistamos militares. Entrevistamos a oficiales navales que estuvieron en la primera línea en febrero defendiendo la democracia, ¿no? Es la primera vez que contamos con eso. Entrevistamos historiadores, o sea, académicos. Entrevistamos, que eso es muy común, vos fíjate que es muy de Uruguay, no en otros países, viste, el periodismo de investigación. Hay mucho periodista que ha investigado sobre la historia reciente. Estamos hablando, por ejemplo, de Alfonso Leza, de Yuri Gramajo, ¿no? Gente que es referente y técnicamente no son historiadores, pero han hecho tremendos trabajos de investigación, ¿no?, a nivel de historiadores. Entonces, no sé si me entiende, tratamos de combinar diferentes relatos de diferentes miradas, pero de diferentes también lugares, desde el académico, el periodista que investigó, el que vio esos hechos y tiene una mirada quizás más ideologizada e interesada también del periodo, y agarramos por todos esos lugares. Nombres, bueno, tenés de Sanguinetti, Carlos de Masi, como te decía, Leza, Gerardo Caetano, historiador, ¿no?, Santiago Tricánico, Yuri Gramajo, Sergio Israel, que son periodistas que hicieron una investigación muy interesante sobre la interna militar, algo que no se conoce mucho, ¿no? Generalmente nuestra historia es más política y hay muchos detalles de la interna militar y naval que hay que entenderlo para entender el proceso histórico, ¿no? Sí. El hijo de Mico de Vasconcellos, Richard Reed, David Mendiondo. Me gustó mucho a ver, no lo recordaba, yo tengo 43 años, soy del año 80, pero no recordaba a Yuri Gramajo y me encantó verlo en el documental. Su forma de expresión, su forma de la mirada que tiene sobre el tema, ¿no? Me pareció sumamente interesante el aporte de Yuri Gramajo a estos temas. Bueno, ahí tenés otro detalle que yo te comentaba. Vos fíjate que cada uno también aporta otras cosas, además del contenido. Yuri Gramajo nos aporta de su investigación, conocía mucho la interna naval, porque aparte él trabaja en la Armada, es académico de la escuela naval, pero fíjate que como tiene ese training televisivo, eso fíjate que aportó muchísimo a la película también, ¿no? Sí, claro. Ahí también me pongo a pensar en el acervo fotográfico, documentario, auditivo, sonoro, que han recogido en todo esto y en la difícil tarea de compaginar todos estos elementos, ¿no? Mirá, ahí tenés, esto te puede interesar ahí a la audiencia. Si vos te fijás, nosotros tomamos una decisión muy intencional, que era que en realidad, si vos te pones a ver detalles, prácticamente no hay fotografías, que es lo que hay más de esa época, ¿no? Lo que hicimos fue buscar todo lo que hubiera, cada segundo que hubiera,
que nos sirviera para ilustrar, pero desde la parte de material de archivo audiovisual, ¿no? Digamos de videos de época. Técnicamente, del golpe, lógicamente es como, como la Segunda Guerra Mundial. ¿Viste? Cuando vos ves un documental de la Segunda Guerra Mundial y ves un tanque alemán avanzando en el desierto, están hablando de la batalla de la Main, no es tampoco que ese tanque está justo en la batalla de la Main. Vos sabés que la mayor parte del material de archivo que se usa en los documentales de la Segunda Guerra Mundial son filmaciones de ejercicios militares con los mismos vehículos y todo de esa época, además, ¿no? Pero no es que hay un periodista en medio de la batalla de Stalingrado, claro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué hicimos? Hay, obviamente, imágenes de archivo reales, por ejemplo, que tú lo viste del sitio de la Ciudad Vieja. ¿Viste? Cuando los fusiles navales de la Armada se atrincheran en la Ciudad Vieja por orden del almirante Zorrilla para defender las instituciones. Hay imágenes reales. Ahora, esto fue el 9 de febrero del 73. El 9 de febrero del 73, cuando el Ejército de la Fuerza Aérea se sublevan contra el todavía presidente constitucional Juan María Bordaberry, la Armada toma una postura constitucionalista, que es la que corresponde, aparte es otro mensaje de la película, que es la que corresponde a todo militar. Lamentablemente, esos 12 años oscuros de dictadura nos dejaron hasta el presente, entre tantos legados, la imagen de que militar significa dictadura, fascismo, golpismo, cuando la esencia del militar es la defensa de las leyes y la Constitución de la República. Prestan juramento para eso. Entonces, ¿qué pasa? Federico Amargo busca rescatar también esa idea, ¿no? Para los civiles y los militares de ahora, ¿no? Que el papel de las Fuerzas Armadas es justamente defender las leyes, defender la Constitución, defender la República. Entonces, ahí es la Armada, al mando de Zorrilla, la que toma esa postura, que es la que corresponde, desde que un oficial cuando egresa presta juramento a las leyes y la Constitución de la República, y la Armada decide defender, digamos, de una postura legalista al gobierno. Entonces, su fusilero naval, la infantería marina, se acuartela en la Ciudad Vieja. Las imágenes que viste son reales. Despliega buques en la bahía de Montevideo, varias de las que viste son reales. Ahora, ¿por qué está creado son reales? Que dice que algunas no lo son. Bueno, ¿qué pasa? Ahí tenés el trabajo de archivo. Lógicamente, hay una ventaja que yo como profesor de historia, además, siempre leí mucho de historia militar y naval. Entonces, ¿qué sucedía? Hay tomas reales, por ejemplo, de los dos destructores uruguayos que operaron en la bahía de Montevideo. ¿Tá? Son tomas reales. Hay otras que obviamente no son de febrero del 73, pero que las encontramos en un archivo de la Armada, que son de una operación anfibia que hizo la Armada en 1964. Ahora son los mismos fusiles navales, los mismos buques, ¿me entendés? Los mismos equipos, que los utilizamos también para ilustrar y generar que un clima. Si vos te fijas en la película, el empleo justamente de imágenes animadas, de alguna manera, no sé si se te pasó, te introduce más en el ambiente. Sí, por supuesto. Claro, de alguna manera como que estás armando una película, no te digo de ficción, ¿no? Pero como que te acerca más a reconstruir el clima de la época. ¿Cómo estás, Gastón? Te habla Martín Costa, yo soy técnico audiovisual y columnista de La Gran Noche. Buenas noches. Justamente de lo que estás comentando en cuanto al clima de la película, y digamos al hilo conductor que ustedes buscaron, sí, o a lo que querían transmitir en el trabajo, tanto sea a nivel estético o también más relacionado como a la parte del guión o cómo transcurren los hechos. ¿Fue algo más bien cronológico o le buscaron poner su mirada, su punto de vista? Y bueno, obviamente no nos van a contar la película, claro, pero digamos, ¿cómo es el camino que va transcurriendo durante el largometraje? Mira, hay una primera decisión que es no usar voz en off. Nosotros hemos hecho otros documentales que por favor corresponde nombrar, ¿no?, a mi socio y codirector, ¿no?, a Agustín Lorenzo, que trabajamos, él fue alumno mío en el liceo. Empezamos a trabajar juntos cuando él empezó a estudiar en la licenciatura de lenguajes audiovisuales, viste, en Playa Hermosa. Qué bueno, sí. Empezamos a trabajar juntos, hicimos varios documentales institucionales, uno del liceo, el Liceo Popular. Después, nos vinculamos con la Armada, hicimos un documental sobre la aviación naval, a la de la Armada. Y siempre teníamos algún presentador que también juega con la voz en off, ¿no? Pero nos pareció que en un trabajo independiente, no es que esté mal usar una voz en off,
pero capaz que le puede quitar cierta dosis de no sé si decirte de honestidad, no, pero como que, bueno, yo estoy armando un relato, tengo una voz en off, la famosa voz de Dios, ¿no? Tal cual, dicen, sí. dicen los documentalistas, viste que está ausente. Nosotros apostamos a lo que se llama... Es una decisión súper importante y que marca mucho. ¿Cómo? Que es una decisión súper importante y marca mucho en esto del mensaje, sin duda. Claro, ¿qué pasa? Eso te da más trabajo, ¿en qué sentido? Que vos dependés en un 100% de lo que digan los entrevistados para hacer lo que vos obviamente te das cuenta que es hacer el montaje, ¿me entendés? Porque ahí tenés que sostener dos cosas, tenés que sostener diferentes puntos de vista, tenés que sostener un relato cronológico, como tú me dijiste. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Que es un trabajo de montaje, sí, muy complicado, de premontaje, ¿no? Que es en realidad hay que visualizar las entrevistas, transcribir las entrevistas y luego en papel, una especie de recorte y pega, ir viendo de cada entrevistado cómo hacer un montaje para sostener un relato cronológico y a su vez conceptual e intercambio de opiniones. Tal cual. Muchas gracias. Gastón, por favor. A lo largo de este estudio, de esta preparación, de esta investigación, ¿lograste de repente ver lo que sucedió en este año 1973 teniendo una opinión propia y no tan documentaria? Vos me decís si saqué nuevas conclusiones con respecto a lo que yo ya había estudiado. Sí. Sí, yo confirmé en realidad, pero mucho más. Lo que te comenté, que entré a ver que vos mirás los relatos, no solo digo lo que te contaba la gente que lo vivió y también la gente que te lo relata, es que bueno, cuando se producen los hechos del 9 de febrero del 73, nadie en el Uruguay, por eso, ojo, mirá que yo vi el acto de anoche y quedé muy conmovido, ¿no? Pero uno tiene que verlo hace 50 años, me alegro lo que vimos ayer, porque hace 50 años vos mirás entrevistas y sacás de conclusión de que en general toda la sociedad uruguaya y el sistema político ya no creía en la democracia. Para un sector de la sociedad uruguaya, la democracia era un problema para vivir bien, para comer. Era un país en crisis con inflación desde hacía 20 años. Para otro sector de la sociedad uruguaya, la democracia era un problema para parar estamos en la época de la Guerra Fría, ¿no? Y la Revolución Cubana, para parar el cuco del comunismo, de la revolución, ¿no? La democracia es un problema porque la libertad que tiene la democracia es utilizada, ponerle por la subversión, como decían, por ejemplo, los militares, para expandirse y acabar con esa democracia. ¿Y qué pasaba? Para la izquierda, la democracia en ese momento, de una postura, si querés, más revolucionaria, la institucional democracia era un problema para hacer los cambios sociales. Entonces, ¿qué pasaba? Ese combo, en el medio de una crisis, y agregarle la Guerra Fría, y por supuesto, el papel que tuvo los Estados Unidos, hizo que, bueno, terminábamos en un golpe de Estado, pero siempre hablamos, está bien, del imperialismo, de Estados Unidos, de los militares, los dos demonios, ¿no? Que le echamos la culpa a los militares, a Tupamaro, pero en realidad lo estamos sacando del ensayo de que, sinceramente, en febrero del 73, muy poca gente, casos muy puntuales, como te dije, quizás Zorrilla en la Armada, figuras políticas muy puntuales como Amílcar Vasconcellos en el Partido Colorado, o Carlos Quijano en la izquierda, desde Marcha, muy poca gente vio lo importante que es conservar la democracia. Y cuando la perdimos, bueno, ahí todos nos dimos cuenta de lo importante que es. Sí. Eso fue como la conclusión que saqué, y de alguna manera fue el mensaje republicano que quisimos dejar en la película. Gastón, vos sabés que yo había preparado, en realidad lo tengo acá, Sí. un par de perlitas para compartir contigo, Sí. que quería presentarte, pero tuvimos un inconveniente y el tiempo se nos fue y ya estamos casi que al final del programa. Y me gustaría invitarte el próximo martes a que podamos volver a hablar con otro tiempo y yo poder presentarte a ti y a nuestra audiencia estas perlitas que conseguí, que son muy jugosas desde el punto de vista cultural, que a mucha gente le va a traer muchísimos recuerdos. ¿Te parece que podamos seguir en una segunda parte? Sí, pero por favor, el martes que viene. El martes próximo. Con todo gusto. Sí. Te quería consultar, así la audiencia ya va tomando contacto con Febrero Amargo. ¿En qué lugar o dónde la gente puede ver Febrero Amargo? Mira, la película ha pasado desde hace 2 años por un ciclo de varios festivales ya de cine.
Festival de Punta del Este, el Latin Week también de ahí, el Festival del Movie, el Monfic, el Festival de Cinemateca, el de Tour, Atlantidad, bueno, los puedo cansar por todos los festivales que ha pasado, y ha sido seleccionada entre las 12 películas sobre los 50 de golpe de Estado por Montevideo Visual, en Montevideo por Cinemateca. La película se está proyectando actualmente, quedan creo que algunas funciones muy específicas en Montevideo. Hoy se proyectó en la sala teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado, y nuestra próxima función va a ser en Piriápolis, en la Casa de la Cultura de Piriápolis, pero nuestra idea es seguir haciendo el recorrido, por lo menos, te explico esto, hacer el recorrido un mes o dos más, en todo lugar que podamos proyectarla, para, viste cómo es, ustedes saben muy bien como el tema cinematográfico, ¿no? Una vez que haces ese recorrido, la idea nuestra, por supuesto, es liberar la película. Es decir, en el correr de este año ya que la gente pueda acceder libremente al film, ¿no? Uh-huh. Vamos por ese camino. Bien, la seguimos entonces, Gastón, el martes próximo, ¿te parece? ¿Cómo no? Muchísimas gracias, No, por favor. Gracias, Gastón.